Bueno, 119... ¿Cuánto era, perdón? 119,96. 96. Ya. Entonces, aquí, si bien está hablando de la perfección humana, ¿cierto? Que realmente es carnal y tiene fin, pero también está hablando incluso de las cosas que Dios ha creado. ¿En qué sentido? De que por muy perfectas que sean las cosas, porque si es que, mira, yo como pude estudiar, ¿cierto?, de kinesiología, tuve la dicha, ¿cierto?, de encontrarme con una creación del cuerpo humano que es prácticamente perfecta. Entonces, uno puede decir, ¿por qué envejecemos y por qué morimos si supuestamente las células están hechas para que las células viejas mueran y otras células nazcan, crezcan, ¿cierto? O se multipliquen, ¿cierto? Entonces vemos ahí de que realmente algo pasó, porque cualquier científico puede dar esto por cierto, de que uno estudiando el cuerpo humano, uno podría llegar a pensar de que el cuerpo humano en cierta manera fue creado para vivir por mucho más tiempo del que vive. Entonces algo pasó, ¿cierto?, que hace que el cuerpo humano se deteriore. Y obviamente sabemos que es el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado, ¿cierto?, ha provocado el impedimento más grande es en la mente del hombre. Porque las únicas células que no se regeneran son las células neuronales. Todas las otras sí se regeneran, menos las células neuronales. Hay otras más que otras, pero cuando pierdes una, ¿cómo se llama?, neurona, ¿cierto? Se perdió y no se regenera. Y tiene una reparación hasta cierto punto. Entonces vemos de que en la parte más importante del ser humano entró el pecado y ahí atacó y entró la muerte. Entonces, a toda perfección, incluso las cosas que Dios ha creado, el cuerpo humano, por darte, ¿cómo se llama?, un ejemplo. Yo un día di una exposición en la U sobre el aparato respiratorio, ¿cierto? Específicamente sobre cómo se produce la ventilación, ¿cierto?, en el cuerpo, solamente desde el punto, ¿cómo se llama?, mecánico, ¿cierto? Cómo están las disposiciones de las costillas, de los huesos de la espalda, del esternón, de todas las paredes y los músculos, en qué disposición están, porque el proceso de ventilación para respirar es un proceso sumamente económico. Es el proceso más vital para poder vivir y es un proceso de disposición del ángulo de las costillas, del ángulo de tu espalda en el nivel del tórax, ¿cierto? ¿Cómo podría decir? Los cartílagos, los ligamentos, las articulaciones, eh, y cada forma, cada ángulo, cada disposición muscular, ¿cierto? Es un, es un proyecto o es un diseño de ingeniería, pero tan precisa, tan perfecta, ¿cierto? Que realmente uno dice, ¿cómo, cómo dudar que esto no hay un diseño inteligente detrás? Porque cómo haber creado, ¿cierto?, un diseño que trabaja a favor de la gravedad. O sea, ¿cómo pensar que el ser humano primero fue un mono y que anduvo en cuatro apoyos? Si todo el sistema respiratorio, el corazón, la disposición de los pulmones, todo está hecho para trabajar para que el hombre esté erguido. Es más, cuando una persona está hospitalizada, ¿cierto?,
por mucho tiempo, ¿cierto? Tienen que sí o sí ponerla de pie. ¿Por qué? Porque tiene incluso hasta un riesgo vital el no estar de pie. Entonces, ¿cómo pensar que el ser humano es producto de una evolución? Entonces, ves un proyecto de ingeniería, un diseño de ingeniería tan perfecto solamente en el tema de cómo respiramos, porque es un diseño tan económico. Y es más, por hablar de solo un músculo, que es el, ¿cómo se llama? El diafragma. Su forma, su disposición, su cantidad de fibras, etcétera, etcétera, lo hace uno de los músculos más efectivos del cuerpo humano. Es un músculo, creo que es el único músculo en todo el cuerpo humano que no deja de funcionar hasta el día que te mueres. Y no tiene ningún descanso, ni cuando duermes, ni cuando estás despierto. Ese músculo está contrayéndose constantemente, bueno, junto con el músculo del corazón, ¿cierto? Que es un órgano, pero que está conformado por músculos, ¿cierto? Entonces, ver solamente ese puro músculo, cómo es el músculo más económico del cuerpo junto con el del corazón, incluso más económico que el del corazón. Entonces, ¿cómo puede provocar, ¿cierto?, un sistema mecánico tan perfecto? Y solamente le estoy hablando de cómo se expande el tórax y cómo se contrae, porque si yo te hablo de los alvéolos y de cómo pasa el oxígeno a la sangre y cierto de cómo pasa desde aquí para allá ¿cómo se llama? De las presiones, etcétera, etcétera, de cómo cuál es la disposición de los vasos sanguíneos que rodean el alvéolo que hacen que prácticamente esa molécula de oxígeno pase sin ningún impedimento hacia ¿cómo se llama? La sangre, cómo esos vasos sanguíneos son tan precisos y tan pequeños que dejan pasar una célula ¿cómo se llama? De sangre, pero justo para que no haya espacio entre el alvéolo y esa célula y las moléculas de oxígeno pasen lo más fácil posible. ¿Cómo está dispuesta esas membranas, esas células? Entonces, a eso es lo que está hablando de que a toda perfección, o sea, cuánto él puede investigar en la naturaleza, en la creación de Dios, cómo funciona el tema de la lluvia, el tema de la nieve, ¿cierto? Que si tú investigaras, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A profundidad, puedes darte cuenta que es un ciclo tan perfecto que realmente fue hecho y que si uno estudia todo esto, uno puede darse cuenta de que la Tierra también fue creada, ¿cierto? O que por lo menos tiene un diseño para que se pueda regenerar y perdure perpetuamente. Pero algo pasó. ¿Por qué la Tierra se está desgastando, está cambiando? Una es por la intervención del hombre y todo lo demás, pero principalmente porque entró el pecado. Por eso que en las Escrituras dice de que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, vemos tanta perfección. Entonces, por eso que él dice, a toda perfección he visto fin. O sea, toda perfección tiene un límite. Ahí no está hablando que toda cosa perfecta va a terminar un día, sino que toda perfección tiene un límite. Nada es, Sí, lo nada, dice, lo dicen varios, perdón, hermano, lo dicen varios, ¿cómo se llama esto? Em, ah, está en Reina Valera y leí un montón de ediciones, por así decirlo, no me acuerdo cómo se dice. Pero hay varios, dice perfección, en otros dice límite, en otros dice que las cosas, no todas las cosas son eternas, hay varias como formas en las que las dice claro. eso. Yo creo bien sinceramente que una transliteración ¿cómo se llama? Correcta, ¿cierto? O más correcta, ¿cómo se llama? Podría ser a toda cosa que es perfecta tiene un límite o está limitada. O sea, por mucho que yo encuentre algo muy perfecto, siempre va a tener limitaciones. Siempre va a haber algo que no va a poder hacer
o ante alguna situación que no va a poder responder perfectamente. Todo, ¿cierto? Entonces, por eso que él dice, a toda perfección he visto fin, ancho sobremanera es tu mandamiento. O sea, ahí ve de que la palabra de Dios sí es perfecta y se puede aplicar para toda circunstancia y no hay ninguna circunstancia donde deje de ser perfecta. Claro, Entonces, claro. yo creo sinceramente que habla más sobre eso que quizás de la perfección específica del hombre cuando cree ser perfecto, aunque sí tiene que ver con eso también, ¿cierto? Porque Sí, si uno ve, aquí él está hablando de su aflicción, ahí él está hablando de que Dios tuvo que, ¿cómo se llama?, pasarlo por, ¿cómo se llama?, aflicción para que él aprendiera su mandamiento. Entonces, en su debilidad, él se dio cuenta que incluso su perfección o todas las cosas que él podría hacer tenían un límite, tenían un fin, porque Dios lo pasó por un proceso y él dijo, llegó cierto un momento no puedo, y ahí aprendió. Y esa palabra está hablando de que entendió, de que hizo suyo los mandamientos de Dios. claro, Porque en el pudo ver versículo 71 lo dice, de hecho, específico. justamente. Dice, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y mira eh, también el versículo 92. Si tu ley me hubiese sido mi, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera aparecido. Sí, ese también lo que yo Entonces, considero. justamente, entonces, ahí está hablando de que fue necesario que Dios lo, ¿cierto?, afligiera, como dice el versículo 71, para poder aprender sus mandamientos, y justamente acá, de que pudo aprender de que la aflicción, el mandamiento es perfecto, de que pudo comprobar en carne propia que la palabra de Dios es perfecta, que se cumple, Claro, ¿no? Que aunque tarde, ¿cierto?, pero se cumple. Entonces, ante cierto el desánimo, ante las cosas que nos pueden estar pasando, uno puede ver de que la promesa de Dios se va a cumplir. Entonces, la palabra de Dios te va a animar, ¿cómo se llama?, la palabra de Dios te va a dar esperanza. Y eso no necesariamente significa que te vas a sentir esperanzado, sino que vas a saber de que lo que dice la palabra de Dios es cierto y que Dios lo va a hacer. Una de las cosas que a mí me ha fortalecido más es saber, ¿cierto?, que Dios tiene un propósito con lo que estoy viviendo, que Dios está trabajando en mí, que hay cosas que no entiendo ahora, pero las voy a entender después. Y me han pasado años, y hay muchas cosas que he ido entendiendo y otras que todavía, ¿cierto?, estoy viviendo en esperanza. Entonces, ¿cierto? Por eso que él dice, si tu ley no hubiese sido mis delicias. Y ahí está el tema, que la palabra de Dios sea nuestro deleite. No, ¿cierto?, necesariamente que yo me sienta saltando en una pata, porque, ¿cierto?, sino que cada vez que yo necesite vida, que necesite ánimo, que necesite gozo, que esté mal, recurra a la palabra de Dios. Y eso es un deleite, ¿cierto? Es una medicina. Hay muchos versículos bíblicos que hablan de que tu palabra es medicina, especialmente en, ¿cómo se llama?, el Proverbio, ¿cierto? Y en el Salmo 107, ¿cierto?, si mal dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, su palabra es sanidad para especialmente los momentos de aflicción. Entonces, claro, toda perfección, por eso muchas cosas uno puede estudiar especialmente, ¿cierto?, por la ciencia y darse cuenta de las maravillas de la creación de Dios, pero eso te tiene que llevar a que detrás hay algo que es más maravilloso, que es el Creador. Y poder descubrir al Creador y la palabra con la cual Dios creó, y no solamente creó, sino que sustenta todas las cosas. Entonces, si uno solamente mirando parte de la creación de Dios, porque quizás cuántas cosas aún no conocemos, porque
hace años atrás, en los años 60 o 70, ¿cierto? Se hizo el descubrimiento, antes, perdón, mucho antes, disculpa. Se hizo el descubrimiento del átomo, de que había una partícula que no se podía ver y que era sólida, ¿cierto? Y que por lo menos estaba compuesta en un rayo, ¿cómo se llama?, catódico, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto?, que se pudo comprobar, ¿cierto?, que todos los elementos estaban compuestos por algún tipo de partícula sólida. Y con el tiempo se ha ido descubriendo, porque al principio el hombre pensó de que el átomo era una bola sólida, ¿cierto? Después vio que habían dos polos y pensó que era una bola sólida con otras que estaban, ¿cierto?, alrededor. Después se pudo descubrir, ¿cierto?, que ese átomo había una separación y que había un núcleo y que había otros que estaban alrededor. Entonces, y así se han ido descubriendo al día de hoy incluso partículas más pequeñas que el electrón. Entonces, sea como sea, todas esas cosas son suposiciones, porque no se ha podido ver un electrón, ¿cierto? O no es un protón, sino que al final es todo suposición de los experimentos que se hacen. Entonces, ¿quién sabe qué se va a descubrir en 10, 20 años más? Entonces, si he podido, o si el ser humano ha podido descubrir cosas tan maravillosas y tan perfectas, ¿cierto? ¿Cuántas cosas más quizás ni siquiera estamos eh, viendo, ni aún desde lejos? Dame un segundo, que parece que a mi hijo algo le pasó. Empezó a hablar del cuerpo. ¿Ya? Me vino el tema del cuerpo y la creación. En varios versículos Dios habla de la perfección de esa creación, en específico del hombre. Por ejemplo, en Génesis, cuando dice que creó al hombre, dice en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros sabemos que Dios es perfecto, obviamente. Es la única perfección absoluta que hay. Y también en Ezequiel 28:12 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, como usted decía, quedó claro que la perfección tiene su fin, y nosotros sabemos que el hombre en algún momento perece y que nosotros fuimos hechos a la imagen de la perfección de Dios. Entonces, hay varias cosas a las que se refiere ese versículo en específico, pero me vino eso a la mente. Amén. Sí, pues sí, en realidad Dios nos creó con el propósito de vivir junto con Él y de no morir, de no perecer. Ese era el propósito de Dios. Y como tú dices, nuestro cuerpo eh, es ¿cómo podríamos decirlo?, una prueba de la mano perfecta de Dios, o de la intervención de Dios, de que realmente está la imagen de Dios en nosotros, su imagen y semejanza. Por ejemplo, yo siempre he creído que cuando habla de imagen y semejanza, está hablando mucho del tema de razonar, el tema de pensar, el tema de poder ejercer autoridad, el tema de poder tener una libertad de someterse a Dios y de ejercer dominio, una capacidad de poder discernir lo que está bueno y discernir lo que está malo, y poder administrar
¿cierto? Lo bueno. Y para eso necesitas, ¿cierto?, tener una capacidad que va más allá de cualquier otro animal de toda la creación, ¿cierto? Porque ningún animal, ¿cierto?, tiene esa potestad o esa habilidad de poder discernir, de poder aplicar, de poder administrar, ¿cierto? Sino que todo se actúa por instinto, ¿cierto? Pero el ser humano tiene el don de Dios dado de poder someterse voluntariamente a la orden de Dios y reconocer a Dios. Tiene la capacidad de reconocer autoridad y someterse y poder ejercer dominio y autoridad. Por eso que en Génesis dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando habla de nuestra imagen y nuestra semejanza, obviamente está hablando o está haciendo alusión de que Dios es más de una persona, ¿cierto? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo menos este versículo, cuando tú ves de que Dios habla en plural de sí mismo, ¿cierto? Por lo menos este versículo, aunque no dice que son tres personas, pero sí dice que es más de una. Entonces, pero es un solo Dios, porque dice, y dijo Dios. Pero ¿qué dijo Dios? Porque ahí está hablando de uno, porque dijo es en singular, pero ¿qué dijo Dios? Ese uno, hagamos, ¿cierto? Y no está hablando de ángeles, porque el único que tiene esa facultad de creador es un oficio divino. Entonces, está hablando de la capacidad de relación, de la capacidad de interactuar, de la capacidad de... Bueno, son muchas cosas con las cuales Dios creó al hombre a su imagen. Y ¿por qué digo yo que tiene mucho que ver con la aplicación de autoridad? Porque dice, y señoré sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. Entonces, era necesario que lo que Dios iba a crear, que le iba a impartir autoridad, fuese hecho su imagen para que pudiera recibir la autoridad y administrarla. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de razonar, con la capacidad de elegir, con la capacidad mental, por decirlo así, o con una capacidad espiritual de poder estar apto para discernir la voz de Dios y administrar un mandamiento de Dios. Y justamente Dios, ¿qué hizo, cierto, con el hombre? Lo formó, lo entrenó. Por lo menos a Adán, en el huerto de Edén, dice que él puso un huerto y puso en el huerto de todos los árboles, etcétera, etcétera. Y dice de que Dios formó al hombre. Y yo creo que esa palabra formar no solamente está hablando de que formó al hombre del barro, ¿cierto? Como dice ahí que lo formó del barro, ¿cierto? En Génesis 2, sino que está hablando de un proceso de formación de carácter, de formarlo como hombre. Y por eso yo creo que no creó, por lo menos con Adán, ¿cómo se llama? No creó inmediatamente a Eva, porque era parte de su formación como hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo de humanidad, de hombre y de mujer. Entonces era necesario haber formado a Adán primero, que Adán pudiera darse cuenta que no encuentra ayuda idónea en nadie, para que pudiera recibir a la mujer como ayuda idónea y la mujer pudiera ver al hombre, ¿cierto? Como, ¿cierto?, que tenía que verlo. Entonces, parte de la formación de la humanidad, por decirlo así, para que llegaran a ejercer y a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando fueron creados, ¿cierto?, ambos, ¿cierto?, vino la prueba de administrar la autoridad que Dios le dio. Y por eso Dios le dio el mandamiento de no comer del árbol, ¿cierto?, del bien y del mal. Porque uno dice, pero ¿para qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Cierto? ¿Por qué no lo puso lejos, ¿cierto?, donde no lo tomara? ¿Por qué? Porque era parte de la formación, de la obediencia. ¿Por qué? Porque un animal obedece con instinto, por temor, por cariño, por ser leal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un animal es leal con alguien cuando le das se llama, de comer, ¿cierto? Porque, o sea, ese se llama, animal te va a dar cierto aspecto de lealtad, te va a dar se llama, un beneficio.
Pero puede ser por ese camino o puede ser, ¿cómo se llama?, por el temor, ¿cierto? Pero no hay una administración de lo que tú le estás dando, no hay un entendimiento, no hay una capacidad de administrar esa autoridad, de que él pueda ejercer esa autoridad, ¿cierto?, como tú se la estás dando. Entonces, no obstante, ¿cierto?, para que el ser humano pudiera estar bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, debe ser a través de la obediencia. Entonces Dios, para poder darle su cobertura, necesitaba que el hombre estuviese en obediencia. Y para poder estar en obediencia debe haber un mandamiento. Y fue el mandamiento más simple, porque, primero, si uno ve el tema de Adán, ¿cierto?, tenía todas las posibilidades y todas las chances para cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque había un solo árbol, el del bien y del mal, del que no podía comer. Todos los otros sí podía comer. No había el tema de que él tuviese hambre, necesidad, frío, calor, necesidad de ir a ese árbol, porque si no iba a ese árbol se iba a morir. Tenía todo a su disposición. Partiendo por una relación íntima, ¿cierto?, y cercana y personal con Dios. Pues, porque dice de que Dios se paseaba por el medio del jardín. Entonces, no había una necesidad, no había enfermedad, no había muerte, no había hambre, como les dije recién, ¿cierto? No había, ¿cómo se llama?, envejecimiento, o sea, no había para qué ir a ese árbol del bien y del mal. Que uno diga, pero señores, que lo que pasa que tuve hambre, y no, porque había de todo. Estaba todo el ambiente para no pecar. Entonces, era todo propicio para que el hombre pudiera estar bajo la cobertura y poder aprender a administrar lo que Dios le estaba dando. Pero el hombre pecó, ¿cierto? En su desobediencia, en su codicia, codició alcanzar el lugar de Dios, que es el mismo versículo que tú estabas viendo de Ezequiel, creo que fue, ¿cierto?, el que dijiste, de que tú eras el perfecto, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Sí, Que ahí, sí, que ahí está hablando del diablo. Entonces, uno puede ver de que cuando habla con referencia a Satanás, está hablando de que él era perfecto, por su perfección se envaneció, por la multitud de sus contrataciones, como dice, etcétera, etcétera, pero también dice algo sumamente importante: él quiso tomar el lugar de Dios, él dijo, subiré al monte en alto, ¿cierto?, al monte de Dios, ¿cierto?, porque él quiso tomar el lugar de Dios. Y lo mismo pasó con el hombre, y justamente el diablo fue lo que sembró en Eva, querer alcanzar el lugar de Dios. Entonces, ¿qué plan perfecto, divino y eterno de amor puso Dios en marcha para que el ser humano no cayera en la condenación eterna de Satanás? Jesucristo. Y por eso muchas veces, o sea, por eso en parte es necesario que nosotros luchemos contra nuestra carne. ¿Por qué? Porque Dios podría hacer todo en un momento. Cada persona que se convierte podría ser transformada completamente. ¿Por qué la salvación es un proceso? ¿Por qué no es algo instantáneo? Porque uno tiene que sufrir, luchar con la carne, ¿por qué tener las dos naturalezas dentro de uno? ¿Por qué no es suprimida esta naturaleza carnal y por qué yo veo a veces que está tan viva como cuando era del mundo? Porque es necesario este proceso para que no caigamos en la condenación de Satanás. Porque necesitamos aprender, valorar, ¿cierto?, la imagen y semejanza que Dios ha puesto en nosotros de él. Porque por eso dice Pablo en parte, ¿cierto?, que muchas veces hemos llevado hasta encontrarnos con Jesucristo la semejanza del antiguo Adán, ¿cierto?, o el primer Adán, que es alma viviente. Pero ahora llevamos
y vamos a completar llevando la imagen del postrer Adán, que es Jesucristo, que es espíritu vivificante. Entonces, está hablando de un proceso, de un paso, ¿cierto? Que nuestra meta, ¿cierto?, es llegar a la semejanza y cargar la semejanza completa del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Él tomar la semejanza humana. Y eso está en Hebreos, ¿cierto? 2, si mal no recuerdo, donde habla de que Él participó de carne y sangre. Por cuanto todos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre durante toda la vida. Entonces, Dios tomó nuestra semejanza para mostrarnos la semejanza que Dios nos ha dado. Entonces, desde esa semejanza, desde humillarse, como dice, ¿cierto?, en Filipenses 2:5, ¿cierto?, en adelante, desde humillarse, bajarse hasta muerte de cruz y ser exaltado por Dios hasta lo sumo, ¿cierto?, aún como hombre glorificado, porque Jesús todavía es hombre glorificado, es Dios, pero sigue siendo hombre glorificado. Y sigue limitado, en cierta manera, como hombre. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, por ejemplo, él dice que el día y la hora de su segunda venida nadie lo sabe, solo el Padre ni aún el Hijo. Entonces vemos que todavía hay cierto grado de limitación, porque todavía está como hombre glorificado. Es Dios y no ha dejado de ser Dios, pero todavía tiene en desuso, ¿cierto?, su divinidad. Es Dios, ¿no?, pero su divinidad la ejerce a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos de que Jesús nos ha mostrado la semejanza que Dios ha puesto en nosotros, que está en nuestro espíritu, y la esperanza que tenemos es que vamos a alcanzar la semejanza del Hijo de Dios. Y esa es la semejanza de Dios, por eso dice que es espíritu vivificante, porque es lo que es nacido de Dios, la semejanza de su naturaleza, ¿cierto? Y esa naturaleza ya la tenemos en nosotros. Entonces, hay muchos misterios partiendo desde, ¿cierto?, de la creación del hombre, de esa perfección o a su imagen o a su semejanza en la cual fuimos creados. Porque Dios nos creó para vivir con Él eternamente o perpetuamente, ¿cierto? Y Él va a cumplir su promesa. Él ha tomado cartas en el asunto para que lo que Él creó, ¿cierto?, cumpla el propósito para el cual fue creado, que es vivir perpetuamente, reinando, ejerciendo autoridad, ejerciendo dominio con Dios. Y para eso, para establecer esa unidad y que no se volviera a romper jamás, Dios mismo se hizo hombre. Entonces hay un lazo que es irrompible, porque el hombre que nos salvó, el hombre que nos preside, el hombre que es el rey, el hombre que es nuestro representante ante Dios, el hombre que ejerce y que tiene el derecho a ejercer la soberanía de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Entonces no hay cómo romper ese lazo. El único lazo que puede romper es cuando uno mismo, ¿cierto?, puede pecar o, ¿cierto?, abiertamente rechazar a Dios, ¿cierto? Que eso se puede llamar la apostasía, ¿cierto? Y cuando hablo de rechazar a Dios, no hablo de algún momento en que estés mal y digas, ¿sabes qué? Sino que hablo de que cuando uno abiertamente, conociendo la verdad, quiere ser enemigo de Dios y se vuelve en enemistad contra Dios, en hacer lo que va en contra de Dios, en trabajar en contra de Dios, en desmedro de Dios, etcétera, etcétera. O intentar trabajar en desmedro de Dios. Entonces, hay tantas cosas, hermano, en las Escrituras, muchas veces que no conocemos, que no dilucidamos, ¿cierto? Y parte de eso es su creación. ¿Por qué, cierto? Dios puso un mandamiento y puso el árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque para alcanzar la bendición, para alcanzar la cobertura, para poder ejercer el dominio, el señorío que Dios les había impartido,
necesitaban ser formados y estar en obediencia, hacer caso. Y miren, y este es un misterio mucho más profundo porque Jesús, en la condición, cuando dice de que Él fue en todo semejante a nosotros, ¿cierto? No está hablando de que Jesús tuvo nuestra naturaleza pecaminosa, porque Jesús no tuvo naturaleza pecaminosa, porque Él nació sin pecado. Entonces muchas veces uno puede decir, pero eso fue una ventaja, pero que Dios, ¿cierto? En Jesús no se comparó con la naturaleza caída, sino con Adán. Adán no fue creado con naturaleza pecaminosa. Eva no fue creada con naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza pecaminosa no es una excusa delante de Dios para salvarse del juicio. Es que Señor, sabes que tú sabes de que soy carnal, ¿cierto? Y esta carne, Señor, ¿por qué no me la quitaste? Nadie se puede justificar delante de Dios porque Adán pecó y Eva pecó sin naturaleza pecaminosa. Y eso es prueba de que cualquiera de nosotros, si no tuviese la naturaleza pecaminosa, siendo tentados, pecaríamos igual que Adán. Entonces, no es una excusa, nuestra carne. Es que la carne, que por qué aquí, que por qué no me da el poder para etc. No es una excusa. Por eso que Jesús cuando descendió se comparó en cuanto al pecado a la condición de Adán. Y para Jesús fue más difícil, pero mucho más difícil, porque Adán tenía todo para no pecar. Tenía todo a favor para no pecar. Pero Jesús tenía todo en contra para no pecar. Jesús tenía todo a favor para pecar. ¿Por qué? Porque llegó a un mundo que ya estaba corrompido. Adán no estaba en un mundo corrompido. Jesús llegó a un mundo donde había más personas que estaban contaminadas con Satanás. El pecado ya había entrado en este mundo, en esta naturaleza, en esta atmósfera. Ya Satanás estaba gobernando el mundo. Cuando Adán pecó, Satanás no estaba gobernando el mundo. Y no estaba el príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Que gobierna, o sea, no había ninguna opresión espiritual. El que estaba gobernando el mundo o enseñoreándose del mundo era Adán. Entonces, él tenía todo a favor. Él era el enseñoreador de la creación, como lo dice en Génesis, que creó Dios al hombre, ¿cierto? Para que se enseñoree sobre los peces del mar, se enseñoree sobre esto, y, ¿cierto? Que le dice, sé fructífero, etcétera, etcétera, multiplicados, se enseñorea sobre los peces del mar y todo lo demás. Entonces, no era Satanás el que estaba gobernando, pero Jesús llegó a un mundo donde Satanás estaba ejerciendo su autoridad. Sobre las personas, sobre la política, sobre los gobiernos, sobre la naturaleza, sobre todo. Por eso que Satanás cuando tienta al Señor Jesucristo dice, todo esto te daré si postrado me adorares porque a mí me ha sido dado. Ahí Satanás no le estaba mintiendo, porque si no Jesús, ¿cierto? Jesús le hubiese dicho, ¿y quién te ha dado esto, diablo mentiroso? Apártate de mí, porque todas las cosas son de Dios. Sino que, ¿quién se lo dio a Satanás? ¿Quién le dio esa autoridad? El hombre. Adán cuando pecó. Porque esa es la autoridad que Dios le había dado al hombre. El señorío sobre toda la creación de Dios. Por eso que él dice, todo esto a mí me ha sido dado y a quien quiera se lo doy. Entonces, para que sea una tentación válida, tiene que ser verdad lo que el diablo le estaba induciendo, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo tenía todo en contra. Aparte que estaba en un cuerpo limitado, que envejecía, que moría, con una familia que pese a que quizás fue muy buena familia y todo lo demás, pero estaba limitada por el pecado, por sus caracteres contaminados por el pecado en su crianza, en su desarrollo, con susceptibilidad a enfermedades, con la necesidad de buscar a Dios en la intimidad. Por eso que Jesús muchas veces dice que se apartaba para poder orar, que era un problema que no tenía Adán. Adán tenía comunión directa con Dios, porque Jesús llegó en una condición más limitada que la de Adán.
porque llegó en un cuerpo que ya estaba afectado por el pecado. No así Adán. Entonces, por eso dice claramente, ¿cierto?, que Jesús tuvo hambre, que se cansó, cosa que no tenía Adán. Entonces, Jesús tenía todo el camino para pecar, tenía toda la facilidad para pecar, y Adán tenía toda la facilidad para no pecar. Es más, tenía muchos estorbos para pecar. No así Jesús. En este mundo corrompido está todo fácil para pecar, para todos nosotros. El pecado está a la puerta, como dice cierto un versículo bíblico. Está al alcance de una decisión, de un pensamiento, es más fácil pecar que no pecar. Hay que luchar para no pecar. ¿O no? Sí, pues hermanos, todos tenemos luchas. Hay que luchar para no pecar, porque es algo que está en el ambiente, que está en la sociedad, que está en la familia, que está en el trabajo, que está en nosotros mismos. Entonces, hay que luchar para no pecar. No así Adán. Adán tuvo que esforzarse, entre comillas, esforzarse para pecar. Por eso que el pecado fue tan grave. Por eso que el pecado de Adán no fue un error. Por eso que el pecado de Adán causó una muerte espiritual, no solo a él, sino a toda su descendencia hasta el día de hoy. Porque no fue una desobediencia así como, ay, pero qué terrible, ¿por qué Dios no lo perdonó ahí mismo? Si Dios es bueno. Porque la magnitud del pecado es diferente, muy diferente a la magnitud del pecado que incluso se puede cometer hoy. Entonces Jesús vino en esa igualdad de condición, por eso que Jesús nació sin naturaleza pecaminosa, porque Adán pecó sin naturaleza pecaminosa. Y aún así Jesús tuvo el camino más difícil y mantuvo obediencia, porque el único mandamiento que Dios le había dado a Adán era no comas de este árbol. Y era un mandamiento tan simple en el sentido de que, porque una cosa es decirle, ¿sabes qué? No comas, abstente. Pero era, come todo lo que quieras, sáciate. Aquí tienes de todos los árboles que realmente te van a saciar, todos los frutos, etcétera, etcétera. Pero de este único no comas. Entonces tampoco era por necesidad. En cambio Jesús tuvo un mandamiento, dice que obedeció en todo. Hasta la muerte y muerte. Entonces no fue un simple mandamiento. No fue como, ya Jesús, quiero que te quedes en Jerusalén y que no salgas de Jerusalén. No sé, por dar un ejemplo. O puedes ir a todo el mundo que tú quieras, menos a esa ciudad que está en China. No sé, por dar un ejemplo. Sino que fue mandato tras mandato. Un plan específico que Jesús lo tenía que cumplir al pie de la letra. Y para eso necesitó oración, comunión dentro de este mundo corrupto y lleno de tinieblas. Necesitó apartarse para orar. Necesitó buscar la voluntad de Dios. Estudiar las Escrituras, porque Jesús era una persona que sabía las Escrituras, que iba todos los sábados a la sinagoga a estudiar las Escrituras. En los evangelios dice de que un sábado fue al templo como le era costumbre. Entonces, desde los 12 años, también dice de que los escribas y los fariseos estaban fascinados con las respuestas y las preguntas que hacían. Entonces, ya a los 12 años era un niño que ya estaba estudiando las Escrituras. Y no como un teólogo, ¿cierto?, sino para conocer a su Dios. Entonces, tuvo el camino más difícil y tuvo que cumplir paso a paso un plan estratégicamente establecido por Dios y no equivocarse en ningún paso en falso. Hacer la perfecta voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Cómo tratar a los discípulos, cómo tratar a su madre, cómo tratar a su padre, cómo tratar a sus hermanos, cuánto comer, cuánto no comer, cuánto dormir, cuándo no dormir, cuándo pasar de largo, etcétera, etcétera. Cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo airarse, cuándo no airarse, etcétera, etcétera. Tuvo que cumplirlo porque todo era un ejemplo, todo era
un mecanismo que debía calzar perfectamente hasta morir en la cruz. Y no tan solamente morir en la cruz, descender a lo más profundo de la tierra y resucitar y entregar en expiación su propia sangre ante el trono de Dios, ante el altar de Dios. Entonces, todo eso, amados, fue mucho más difícil que cumplir un simple mandamiento: mira, come de todo y no comas de este. Entonces, Jesús la tuvo mucho más difícil. Aparte que estaba solo, porque los discípulos no fueron un apoyo. En el momento que podrían haber sido un apoyo, salieron todos corriendo, sino que eran discípulos, estaban a cargo de él. Más encima eran su responsabilidad. Cuando él dice: Señor, los que me diste, ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición, porque yo los guardaba en tu nombre. Entonces, más encima eran, entre comillas, digo, una carga o una responsabilidad. Pero Adán y Eva eran dos. Por último, si Eva, ¿cierto? Ya estaba, ¿cierto?, en codicia, podía haber ido donde Adán. Adán, ¿sabes qué? Esto me está pasando, y haber dicho: no, pero Dios dijo esto, sí, Adán. Pero Jesús estaba solo, como hombre, porque él declara que no estoy solo, ¿cierto?, sino que mi Padre está conmigo. Pero no había ningún compañero. Entonces, para Jesús fue más difícil, y por eso que Pablo puede decir a ciencia cierta que como el pecado entró por un hombre y así todos murieron, por la obediencia de uno, todos serán vivificados. Porque la obediencia de Jesús no es cualquier obediencia. Y claro, justamente, hermanos, es necesario pasar por tribulación para aprender obediencia. Y el mismo Señor Jesucristo lo tuvo que vivir. Por ejemplo, en Hebreos, dice de que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Déjenme buscar el versículo. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo que aprender. Y cuando aquí habla de aprender, habla de experimentar la obediencia. Porque el mismo propósito, Dios le tuvo que entrenar a Abraham, a Adán, para que aprendiera, para que experimentara qué era obediencia, para poder vivir en la bendición. Y para eso debía haber un mandamiento. Solamente le dio uno. No había naturaleza pecaminosa, no había un solo mandamiento, con todo a favor para cumplirlo. ¿Por qué la obediencia de Jesús? Dice que por cuanto padeció, aprendió la obediencia, porque estaba en un mundo donde estaba padeciendo. No era que por causa de obedecer, eso traía padecimiento, ¿cierto? Como cuando uno, ¿cierto?, de repente dice: tengo que hacer esto, tengo que leer la Biblia, pero me da lata, me da esto, todo. No, sino que del hecho que estaba en un mundo donde estaba padeciendo, porque tenía todo en contra, toda facilidad para pecar, ¿cierto? Por ese padecimiento tuvo que aprender, experimentar la obediencia. Por eso que su obediencia no se compara a la obediencia de ningún ser humano. Porque nuestra obediencia que podemos tener es por causa de la obediencia que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque si no fuese porque su espíritu está en nosotros, su naturaleza está en nosotros, nosotros no podríamos obedecer, porque el hombre no tiene esa capacidad. Y se demostró con Adán. Por lo tanto, Jesús debía demostrar que él como hombre sí podía hacer la perfecta voluntad de Dios, y la hizo. Y por eso nosotros heredamos esa vida, gracias a que Dios se hizo hombre. Si Dios nos hubiese hecho hombre, nosotros no tendríamos cómo heredar la vida de Dios. La vida, hablo de vida acá, en la tierra, de vivir nosotros en la vida de Dios, en la resurrección, como la vida eterna o la vida después de nuestra muerte, o si
llegamos a estar vivos cuando venga el Señor Jesucristo en nuestra transformación. Quiero buscarles el versículo, aquí está. Por ejemplo, en Romanos 6, versículo 17 dice, porque si por un delito reinó la muerte por uno, aquí está hablando de Adán obviamente, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice el versículo 19, porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso que es tan grave la desobediencia de Adán, que incluso en algunas versiones, que creo que en esta habla de rebelión, más que, por ejemplo, en el versículo 14, en la versión 1960, dice transgresión. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún es lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice en su versión. Pero en esta versión dice que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, que es figura del que había de venir. ¿Por qué dice que es figura del que había de venir? Justamente por esto que les expliqué, porque Adán es figura del que había de venir. Por eso que Jesús vino en la misma figura de Adán, sin naturaleza pecaminosa. Por eso que debía ser hijo de Dios y no hijo de cualquier hombre. Por eso que debía ser en una concepción virginal, donde no le fuese transmitida la naturaleza pecaminosa. Porque debía ser, ¿cierto?, alguien que no tuviese naturaleza pecaminosa, y para eso debía ser el Hijo de Dios. Debía ser, debía ser el Hijo de Dios encarnado. Entonces vemos que por la desobediencia de Adán, entonces es importante entender la magnitud de esta desobediencia, que no es cualquier cosa, como, comió pero no comió, si no es tan grave, sino cuando tú analizas el contexto, las condiciones que estaban dadas, la condición interna de Adán y de Eva, las condiciones que alrededor de ellos, todo estaba predispuesto para que no pecaran. Por lo tanto, el pecado se hace más grave, tanto así que afectó a toda la humanidad en condenación eterna. Y así también vemos que la obediencia de Jesucristo estaba todo en contra. Estaba todo en contra porque debía ser la voluntad perfecta de Dios a cabalidad en cada aspecto de su vida. Entonces estaba en mucha desventaja con respecto a Adán y a Eva. Muchas desventajas, pero muchas desventajas. Y aún así lo logró, y aún mayor, porque su obediencia no solo fue cumplir el mismo mandamiento que Adán, fue mucho más allá. No fue solamente cumplir un solo mandamiento, fue mucho más allá, estando en una condición limitada. Por eso que cuando veamos Cristología vamos a ver de que estudiar la naturaleza humana del Señor Jesucristo nos abre mucho el entendimiento que si Jesús pudo, nosotros también. Se cansó, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, tenía conocimiento limitado como hombre. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, cuando ve una higuera y quiere ir, ¿cierto?, a buscar higos porque tuvo hambre, ya estamos hablando, ¿cierto?, de que estaba en un cuerpo limitado, ¿cierto?, tuvo hambre y se dio cuenta que la higuera no tenía higos y la maldijo. Y hay un evangelio que dice de que no tenía higos porque no era tiempo de que tuviera higos. Y Jesús no sabía y no tenía por qué saber cuál era el tiempo en que una higuera daba higos, porque su oficio era otro, ser carpintero, ¿cierto? Y se dedicó de lleno al ministerio de Dios. Entonces, su conocimiento humano era limitado. No hacía daño. No hacía daño. Entonces, vemos esta gran diferencia. Por eso que aquí dice que la obediencia de Jesús no es como cualquier obediencia. No es que cuando tú luchas contra el pecado, ¿cierto?, y voy a obedecer, claro, eso es bueno, pero no es mérito tuyo. Tiene mérito de uno, ¿cierto?, porque uno luchó, uno, etcétera, etcétera, pero no es la misma cualidad, ¿cierto?, o calidad de la obediencia que tuvo Jesús.
porque Jesús hizo la voluntad perfecta, perfecta en cada aspecto, cada letra, cada tilde del plan de Dios. Si no, no seríamos salvos. Si no, Jesús no hubiese ascendido al trono. Porque la obediencia de Jesús fue suprema. Por eso que dice que por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, eso y muchas cosas más hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, muchas veces no alcanzamos a entender lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Si es que quieren hablar, hermanos, hablen, para no estar hablando yo solo. Creo que ya no empezamos el estudio. Siéntanse en libertad de participar. Este es el estudio, hermano. No, interesante lo que dijo de Adán. O sea, me aclaró dudas a mí. El pecado de Adán. Sí, me aclaró muchas dudas. Sí. Y uno puede ver, ¿cierto?, la gran semejanza que tiene con el pecado del diablo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quiso alcanzar el diablo? Como ya les dije, ¿cierto?, alcanzar el lugar de Dios. ¿Y qué les ofreció el diablo a Eva? Le ofreció: seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Lo mismo, el mismo principio. Por eso es que la rebelión es un principio satánico. Y es el principio de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que uno puede decir ciertamente de que la naturaleza carnal está vendida a Satanás, es un aliado de Satanás, está vendida al pecado, porque el origen del pecado es la rebelión, es codiciar el lugar de Dios. El mismo pecado. Entonces, ¿por qué nosotros pasamos por este proceso de lucha con nuestra naturaleza pecaminosa? Para que cuando Dios nos dé el lugar donde ya no va a haber naturaleza pecaminosa, donde vamos a estar reinando con Jesucristo, no corramos el riesgo de que nos pase lo mismo que le pasó al diablo. Bueno, esto es algo, ¿cierto?, de personal en realidad, que un día se lo escuché a la profeta Abby Chapman. Y, ¿cómo se llama? Dios me dio ¿cómo se llama?, discernimiento en esa palabra, y dije, claro, uno de los propósitos por los cuales nosotros padecemos en este cuerpo carnal es para que hayamos padecido primero y lleguemos preparados al trono, al reinado que Jesús nos quiso dar, o que Jesús ya nos dio, o que el Padre ya nos dio en Jesucristo, para que podamos ejercer esa autoridad, ¿cierto? Y ya hayamos sido moldeados. Por eso que, como compartía, ¿cierto?, el hermano Franco, por eso que la Biblia está llena de versículos bíblicos donde dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, de que la prueba, ¿cierto?, nos hace crecer, forma la fe, la paciencia, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más. De que por medio de la prueba, de la tribulación, somos formados. Habla, hermano, también, sí. Perdón que me interrumpa, pero igual a mano de eso, como usted decía, siempre habla de la paciencia. Es como que siempre que habla del hecho de por las tribulaciones hay que pasar, siempre en alguna parte tiene que mencionar la paciencia y la fe que hay que tener en la palabra y la espera de Dios y la bendición que nos trae. De hecho, como estábamos hablando antes del ¿cómo se llama?, Salmo 119, lo repetía, pero muchísimo. Dentro de ese puro salmo yo creo que tiene que haber hablado fácil más de 10 veces de lo mismo. Justamente. La paciencia, ¿cierto?, es un requisito que forma el carácter, porque la paciencia nos hace estables, nos hace invariables, nos hace gente de confianza. Porque una persona que no es paciente va a llegar un momento que se va a desanimar, que se va a desalentar, que va a cambiar su actitud, su
su estado, y no es una persona confiable. Pero una persona que se ejercitada en la paciencia es una persona en que Dios puede depositar algún grado de confianza. Por ejemplo, en Romanos 5, versículo 2 en adelante dice: por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y ahí está hablando de estar firmes, de perseverancia, de paciencia, ¿cierto? De estar firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está hablando de dos cosas. La esperanza, porque para tener esperanza, como Pablo también dice, ¿cierto? ¿Cómo voy a tener esperanza si no estoy esperando algo? Entonces, la esperanza nace de una promesa. La esperanza nace de la promesa que Dios nos hace. Entonces, y nos gloriamos. ¿Por qué nos gloriamos? Porque nos enorgullecemos, nos esperanzamos, ¿cierto? Nos gloriamos en la esperanza que tenemos, porque estamos esperando una promesa de alguien que es fiel en cumplir. Por eso yo me puedo gloriar, ¿cierto? Puedo tener esta gloria dentro de mí, ¿cierto? Porque estoy confiando en el más fiel, o sea, estoy esperando en la promesa más inquebrantable, o en la única promesa, o en el único que puede prometer algo que es inquebrantable y que ciertamente yo tengo la certeza que va a ser así. Hay muchas personas que tienen su esperanza y que se glorían en muchas cosas. En su padre, en su madre, en su esposo, en su esposa, en su familia, en el presidente, en los políticos, en cómo va el petróleo, en cómo va el trabajo, ¿cierto? O en sus propias cosas, ¿cierto? ¿No? Que yo soy inteligente, que tengo este título, que tengo esta carrera, etcétera, etcétera, que tengo mis dos manos buenas y que puedo trabajar. Pero todas esas cosas son promesas que pueden en cualquier momento perecer. Y eso es parte de lo que el hermano Franco estaba, ¿cierto?, compartiendo del Salmo, que dice: a toda perfección he visto fin, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué nos gloriamos en la esperanza? Porque hemos confiado en el único, en la única promesa, o en el único que puede hacer promesas que van a pasar sí o sí. Pueden pasar miles de años, pueden pasar un montón de cosas adversas, pero nada va a impedir que Dios cumpla lo que ha dicho que va a cumplir, y lo va a cumplir en el momento perfecto. No se va a adelantar y no se va a atrasar. Entonces, cuando esperemos una promesa de Dios y veamos que se atrasa, tenemos que declarar, ¿no es cierto?, a nosotros mismos: Dios no se está atrasando, yo me estoy adelantando, ¿cierto? Dios va a cumplir lo que ha prometido en el tiempo determinado. En Hebreos 11, léanlo, porque habla de los héroes de la fe. Dice que muchos murieron sin ver la promesa, pero murieron creyendo. Y un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos bíblicos, pero un ejemplo es José. Dios le había mostrado a José que Dios los iba a sacar de Egipto y que iban a volver a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, que no era Egipto. Y José, cuando se dio cuenta que él no iba a ser parte en esta vida de ver con sus ojos terrenales esa promesa, dio mandamiento, ¿cierto?, a sus hijos y a sus hermanos, ¿cierto?, y a toda su familia. Cuando Dios los saque de acá de Egipto, lleven mis huesos con ustedes a la tierra prometida. Entonces él murió creyendo. El fin no fue su muerte, porque nosotros muchas veces nos desanimamos porque esperamos que todas las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, con nuestros hijos, con un familiar, etcétera, etcétera. Y José es probable que se haya esperanzado en volver a la tierra donde él nació, donde él había escuchado de su padre Jacob, de Isaac, su abuelo, etcétera, etcétera, que esa era la tierra que Dios le había prometido a sus padres. O sea, era una promesa que estaba fresca, porque había pasado de la boca de Abraham a Isaac y a Jacob.
Y cierto que justamente murió teniendo fe, murió creyendo la promesa. Por eso que en Hebreos dice de que muchos murieron creyendo la promesa. Entonces, eso nos da esperanza, porque hemos creído en aquel que no tiene límites para cumplir su promesa en el tiempo determinado. Entonces, Romanos 5 dice, versículo 3, y no solo esto, o sea, no solamente nos gloriamos en la esperanza, en todo esto que les expliqué, dice, no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿la tribulación qué produce? Paciencia. Esperar. Y la paciencia es mantenerme en una condición, ¿cierto? Independientemente de la circunstancia que estoy viviendo. Mantenerme creyendo de la misma manera. Eso no significa que van a haber circunstancias donde voy a tener que creer en esperanza contra esperanza, como dice el ejemplo de Abraham en Romanos 4. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, fue una lucha de esperanza contra esperanza. Sino que significa mantenerme creyendo, mantenerme con la certeza. Yo creo que les dije en algún estudio que las convicciones producen certezas. Una convicción es algo que yo voy adquiriendo a través de mi experiencia con Dios. Y incluso hasta en las convicciones que no son de Dios. Cualquier persona, por ejemplo, en un partido político, en una secta, en cualquier cosa, para que las personas puedan tener convicciones, es necesario que les laven el cerebro, que les repitan de una u otra vez, que practiquen ciertas cosas hasta que empiecen a generar, ¿cierto? O por medio de las situaciones que han vivido, quizás violencia, persecuciones, ¿cierto? Empiezan a generar convicciones de luchar en contra de cierto régimen, de luchar en contra de cierto pensamiento de otras personas, etcétera, etcétera, y empiezan a generar convicciones. Pero las convicciones, especialmente en nuestra vida cristiana, y cuando son de Dios, deben generar certezas. Lean muchas veces, Pedro dice, ciertísimamente. Pablo dice, yo he sido persuadido o convencido, o estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles. ¿Por qué? Porque una convicción, algo que él sabía que era así, a través de la experiencia se convirtió en una certeza. Ya no era una convicción que algo que yo me convencí, sino que pasó a ser una certeza, una verdad. Y ese es un proceso, porque las convicciones, lo que estamos compartiendo, lo que estamos estudiando, lo que vean en la Biblia, lo que reciben por medio de el Espíritu Santo, no solamente se tiene que quedar en una certeza, sino se tiene que hacer una verdad. Y cuando las convicciones se transforman en una verdad, en una certeza, son inamovibles. Puedo estar pasando la circunstancia que esté pasando, ¿cierto? Y esa verdad, yo mismo me voy a dar cuenta que es algo, un fundamento que está ahí, que no se va a quebrantar. Es una certeza. Yo pude experimentar hace años atrás la certeza de que Jesucristo era y es el Señor de todas las cosas y que es Dios. Porque hubo un momento que dije, no voy a creer más en Dios. Y me di cuenta que en mí había una certeza, había una verdad que alguien había puesto adentro de mí. Porque era inconcebible. Yo dije, no voy a creer más en Dios, pero fue inconcebible, fue incongruente, fue algo imposible de concebir. Y ahora me doy cuenta que es porque ya no había vivido una convicción, como quizás hace años atrás, sino que se había convertido en una certeza. La persona de Jesucristo se había convertido en una certeza. Entonces, cosas semejantes a eso, y aún mayores obviamente, ¿cierto? Son las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿qué dice? Y la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, sabiendo, teniendo conciencia de que la tribulación que estoy pasando
Dios me está haciendo producir en mí paciencia, formando una estabilidad emocional, una estabilidad de carácter que cuesta mucho mantenerse estable. Y eso no significa no sentir pena, no sentir tristeza, sino que justamente esas convicciones que tengo se pongan a prueba y empiecen a pasar a ser verdades o certezas. Veamos el versículo 4, dice, y la paciencia, o sea, tribulación, paciencia. La tribulación produce paciencia y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. La paciencia que tengo produce prueba de ser aprobado, de salir aprobado. ¿Y qué dice? Y la prueba produce, ¿qué cosa? Esperanza. Porque estoy siendo aprobado, estoy siendo forzado, la tribulación está produciendo paciencia, yo estoy perseverando, y esa perseverancia va a producir que yo apruebe, ¿cierto? Salga aprobado, ¿cierto? Y esa aprobación, esos logros en mi carácter, en mi forma de ser, van a ir produciendo esperanza, porque yo estoy viendo cómo Dios está obrando en mí, cómo Dios me está haciendo crecer, estoy experimentando la mano de Dios sobre mi vida. Y eso va a producir esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios. Y esto es importante. Si ustedes leen el versículo 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Se van a dar cuenta que tiene mucha relación con el amor, el sacrificio de Jesucristo, la entrega de Dios y lo que hizo Dios por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, esa es la base de la paciencia, de la prueba, de la esperanza. La base es el amor de Dios. Y se los voy a comprobar con un versículo que a mí me ministró mucho y que muchas veces me lo declaro cuando estoy en circunstancias donde tengo que luchar contra mi carne, porque todos tenemos luchas, especialmente con mi carácter, ¿cierto? Para poder perdonar, para poder mantenerme creyendo, ¿cierto? Y no es cuando hablo de esto de que uno dude de Dios, no, sino mantenerme en una actitud de fe, porque uno puede creer, ¿cierto? Pero muchas veces nuestra actitud no es una actitud de fe, mantenerme en una actitud de fe. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primero que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y muchas veces nosotros no nos hemos detenido a entender qué significa esto. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando no de que yo llevo una crucifixión de Cristo en mí, aunque en parte puede ser visto así, pero lo que principalmente se está hablando aquí de que con Cristo estoy, tiempo presente, es un presente continuo, juntamente crucificado, significa de que cuando Cristo, que la crucifixión de Jesucristo está en mí, de que yo estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús. Por lo tanto, mi pecado fue pagado en un tiempo presente. La crucifixión de Jesucristo está activa en mí en un tiempo presente continuo. Yo estoy crucificado. Yo no fui crucificado una vez con Jesús en el momento que dije, Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, ¿cierto? Perdona mis pecados. Sino que constantemente, y por aquí dice estoy, o sea que en ningún momento he dejado de estar crucificado juntamente con Cristo Jesús. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por causa de estar en esa condición es que la vida de Dios manifiesta en mí. Y eso de estar crucificado juntamente con Cristo tiene mucha relación, tiene estrecha relación con el pecado. De que el pecado fue pagado. Tiempo presente continuo. La crucifixión de Jesucristo está a nuestro favor en un tiempo presente continuo. Por eso hay gente que tiene dudas, dice, bueno, Jesús murió por mis pecados pasados, por los presentes o por los futuros. Jesucristo no debe volver a ser crucificado. Dice que Él fue crucificado y murió una vez y para siempre por todos los pecados. Y no tiene la necesidad, como otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sí mismo primero y continuamente por los pecados del pueblo, sino que una vez y para siempre.
hizo perfectos a los santificados. Entonces, nosotros estamos crucificados en un tiempo presente con Jesucristo. Por eso que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí, porque yo me identifico con la crucifixión de Cristo. Estoy negado en mí mismo. Pues dice, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. O sea, lo que puedo vivir, lo que puedo llevar ahora, porque me identifico con la crucifixión de Jesucristo. Reconozco mi condición pecaminosa y me identifico con eso. Conozco mi condición y conozco lo que Dios ha hecho en mí, que ahora Cristo vive en mí. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, toda la lucha que tengo en la carne, ¿cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí no está hablando de una fe como doctrina del Hijo de Dios, sino está hablando de la fe personal que tuvo el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos vivir lo que vivimos en la carne o poder sobrellevarlo en esperanza, en paciencia, venciendo? Descubriendo e imitando y poniendo en práctica la fe del Hijo de Dios. Por eso que es sumamente importante estudiar las limitaciones de Jesús como hombre. Cómo venció al pecado. Cuál fue el carácter de su obediencia. Porque imitar esa fe nos va a dar las herramientas para poder vivir en este cuerpo carnal en que estamos. El cual me amó. Y ahí está el secreto. El cual me amó. Y aquí está hablando de algo en pasado, pero no como algo que pasó y que ya no pasa, sino está hablando de una certeza, de algo que es cierto, el cual me amó. O sea, no hay duda. Y esto se condice con otros escritos de Pablo, que están, por ejemplo, ¿cierto? En Romanos 8, ¿cierto? Que dice de que he sido convencido, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni peligro, ni hambre, ni espada, ni desnudez, etcétera, etcétera, me podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahí está hablando de eso. El cual me amó. O sea, ya esa certeza o esa convicción se convirtió en una verdad absoluta. Me amó. Por eso que él podía vivir, identificarse con la crucifixión de Jesucristo y vivir en la vida de Jesús. Y eso tenemos que no solamente creerlo una vez, sino que tenemos que regarlo, tenemos que mantenerlo a través de la comunión con Dios, a través de quizás este tipo de compartir, el de hoy, ¿cierto? Todo lo demás, porque esto nos nutre a través de meditar en estas cosas. Lean estos versículos bíblicos que vimos ahora. Piensen en ellos, mediten en ellos, hablen con Dios. Señor, ¿qué significa? ¿Por qué dice Pablo, ¿cierto? Vivir en la carne, en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué después dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Porque es una certeza, es una verdad. Está declarando una verdad, algo que ya no era una convicción, no era algo que él tenía que convencerse, ¿cierto? Es decir, no, Cristo murió por mí, Cristo me amó, sino que ya había dejado de ser una convicción solamente y había pasado a ser una certeza. Algo que estaba ciertísimamente, era así y ya era inamovible. Y por eso que él pudo hacer y vivir la vida que vivió. Porque Pablo se equivocó y pecó, claro que sí. Pero ¿qué era lo que lo mantenía? Que él tenía la certeza que estaba en tiempo presente, crucificado con Cristo Jesús y que vivía Cristo en él y que él lo ama. Amén. Háblenos más, hermanos. Si esto en teoría no es algo tan estructurado. Si quieren Amén. pararnos un rato. No, hermano. Está interesante lo que está compartiendo. Estaba escuchándolo. Todas estas cosas Dios quiere, bueno, y mucho más, hermano. Realmente
yo creo que nunca vamos a terminar en esta vida de conocer a Dios. Bueno, y Pablo dice eso, dice de que nosotros conocemos como espejo, como sombra, pero en el momento de la manifestación de Jesucristo veremos tal cual es, eh, o tal cual fuimos conocidos. Así que eso. ¿Hay alguna duda que tengan? ¿Algún insulto? Como dice el apóstol. No, hermano. No, todo claro, al contrario. Muy interesante. Estamos atentos escuchando. Sí, Dios es bueno, hermanos. En este, bueno, siempre ha sido así, hermano. En realidad, a veces uno habla de estos últimos tiempos, pero cuando uno se refiere a los últimos tiempos, realmente uno no está hablando, ¿cierto?, necesariamente a los últimos años, o quizás al último siglo, pero porque uno encuentra incluso escrituras en la Biblia que hacen incluso referencia a los últimos tiempos desde los tiempos de la crucifixión del Señor Jesucristo de para adelante. Entonces, pero sí, ciertamente hay una opresión, hay una, cada vez se está oprimiendo más, ¿no es cierto?, en el ambiente del mundo en contra de las convicciones cristianas. Por eso es necesario que nosotros pasemos a tener certezas. Y ese paso de convicción a certeza requiere perseverancia, paciencia, como veíamos, ¿cierto? Y comprobación. Cuando yo logro comprobar, esa certeza pasa a ser una verdad. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? Pero en nuestra lucha, en nuestra perseverancia, ¿cierto? Las certezas, o sea, las convicciones se convierten en verdades en nuestro interior. Entonces, una verdad espiritual se establece en nuestro ser, domina. Entonces, estamos haciendo que nuestro espíritu, sus convicciones espirituales, se dominen sobre ciertas áreas de nuestra vida. Y ahí, ¿cierto? ¿Dónde nos damos cuenta en eso? En la prueba, en la tribulación, cuando yo digo, en realidad, aunque no es fácil perseverar, pero hay algo en mí que es inquebrantable, que es imborrable. Que aunque yo quiera sacarlo, no lo puedo sacar. Hay un versículo bíblico, creo que está en Jeremías, que dice, quise no hacer esto, quise irme, quise no hacer esto, pero fuiste más fuerte que yo. Me atrajiste con cuerdas de amor. ¿Por qué? Porque ahí el profeta se dio cuenta que había una convicción, había una certeza en él de que la voluntad de Dios debía hacerse. No era una opción, ya, era una verdad. Ya no era solamente una convicción, era una verdad absoluta, de que la voluntad de Dios, el mandato de Dios, él debía hacerlo. Ya no era algo que él decía, tengo que hacer la voluntad de Dios, me tengo que esforzar, sino que se había convertido en una verdad. Entonces, cuando llegamos muchas veces al fondo de ciertas situaciones, nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho, de las convicciones, de las certezas, de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cierto? Amén. Así que eso, hermanos. ¿Algo más que quieran agregar? Porque no sé qué hora es. Son las 10:46. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar con el estudio. No, yo quería agregar de que, bueno, en este estudio más que nada se puede ver la presencia del Espíritu Santo en esta congregación, porque netamente fue un tema que salió de la nada y que el Espíritu siguió y nos enseñó a partir de eso, sin importar todo lo que se haya preparado antes el vino y aquí se tiene que decir esto y punto. Y es muy, muy bonito poder verlo y presenciarlo y como usted dice, gloriarse o glorificarse a partir de eso. Así que
Amén. Y gloria a Dios, ¿no? Nada más que decir. Amén. Justamente, gloria a Dios. El Espíritu Santo, Él es nuestro pastor, Él es todo. Nuestro Él es guía. nuestro guía, el que sabe lo que necesitamos, ¿cierto? Lo importante, hermanos, es ser dóciles al Espíritu Santo. Y eso se aprende. Eso es algo que uno tiene que aprender a crecer en ser dócil al Espíritu Santo. Y esa es la clave. Mantenernos conectados con el Espíritu Santo para ser dóciles al Espíritu Santo. Y para ser dócil al Espíritu Santo necesito reconocer que soy susceptible a equivocarme. O sea, para ser dócil al Espíritu Santo necesito reconocer que no soy dócil y que soy susceptible, ¿cierto?, a confundirme todo lo demás, porque eso me hace abandonarme en lo que veíamos aquí en Gálatas. Yo ahora vive Cristo, o sea, yo ya no vivo. Entonces, eso nos hace crecer en la fe y tener una fe abandonada, porque, hermanos, todos tenemos lucha y especialmente en este tiempo, como les decía, ¿cierto? Y con la incertidumbre que hay en el aspecto económico, en el aspecto de las pensiones, en la política, en el gobierno, en la incertidumbre con la sociedad, ¿cierto? Porque, ¿qué va a pasar con esta nueva constitución, por ejemplo? ¿En qué va a terminar? ¿Se hará? ¿Será algo bien estudiado que abarque todos los aspectos? Yo creo que no, porque estoy viendo que la mayoría de las personas que hay ahí son incompetentes, no hay gente preparada para hacer una constitución de un país. Porque una constitución de un país tiene que abarcar cada aspecto, ¿cierto?, esencial de una sociedad. Entonces, están clasificados si no tienen altura de mira para ser imparciales. Y son parciales según sus credos, según sus... y no velan realmente por el bienestar, porque cuando yo estoy cegado por mi imparcialidad, por mis odios, por mis rencores, por mi lucha contra un estrato social o contra el otro, ¿cierto? No puedo ver el bien profundo de una sociedad, sino que siempre voy a estar sesgado por mis rencores, por mi lucha, por mí, porque obviamente si a nosotros, teniendo a Cristo dentro de nosotros, nos cuesta negarnos, ¿cierto?, ¿cuánto más al hombre que no tiene a Cristo? Entonces, ¿en qué va a terminar esto? ¿En qué va a terminar la educación de nuestros hijos? ¿En manos de quién va a estar? Ya está hecho el nuevo organismo que reemplaza, ¿cierto?, que reemplaza, ¿cómo se llama?, al Senado. Que alguna de las, porque ahora está respaldado por una ley. Entonces, ya no es solamente una institución que alberga o que administra el tema del Sename, el Servicio Nacional, ¿cierto?, etcétera, etcétera, de administrar los que están en vulnerabilidad, en el sentido que no tienen dónde vivir, ¿cierto?, o que no pueden vivir con sus padres, ¿cierto?, porque están vulnerados sus ¿cómo se llama?, derechos, sino que ahora es una institución que vela más allá de esa vulnerabilidad, ¿cierto? Y va a empezar a tener otras atribuciones por ley, y es probable que por esta Constitución, ¿cierto?, que van a atribuciones y cosas que ya están pasando en el mundo, ¿no?, en los países que se supone que son desarrollados, que se supone que son más desarrollados, más bajo han caído en esto. Hay instituciones infantiles que están encargadas de estudiar el pasado de los padres y que muchas veces ellos han determinado por sobre los jueces, por sobre quien sea, que cierta persona no es apta para ser madre y padre, y le quitan el hijo. Pese a que no está en la droga, pese a que tiene un trabajo, pese a que está haciendo esto. Y hay muchas instituciones, agrupaciones de padres en Europa que hasta el día de hoy
viajan por Europa tratando de dar conciencia y que aún no han podido recuperar a sus hijos. Entonces, ya pasó de un límite porque pasó del límite de entender qué es la vulnerabilidad de un menor. Entonces, por eso dice en el libro de, ¿cómo se llama? De Daniel, de que el anticristo cambiará la ley y cambiará los tiempos. Y cuando habla de la ley, no solamente está hablando de la ley de Dios, aunque sí tiene mucho que ver con eso, pero no solamente está hablando de cambiar la ley de Dios derechamente, decir este mandamiento no es así, sino que está hablando de que la ley de Dios rige a la humanidad, porque Dios es el creador y el sustentador. Entonces, cambiar la ley, aunque el mundo no sepa que el anticristo está cambiando la ley de Dios, porque hay gente que ni conoce, entonces, sino que está cambiando la ley que rige el universo. ¿En qué sentido? En el ámbito espiritual y natural. Por ejemplo, en los aspectos de la familia, la composición de la familia. La ley de Dios establece una familia, un propósito, etcétera, etcétera. Entonces, cambiando todo eso, nosotros vemos cómo ha estado actuando hace siglos atrás, ¿cierto? Y es más, Juan dice, desde los tiempos de Juan, el apóstol, dice, el espíritu del anticristo ya está operando. Entonces vemos que no solamente es ahora, sino que ha venido una operación progresiva hasta la final manifestación del anticristo. Entonces, vemos la operación de este espíritu del anticristo, cambiando todas estas cosas, cambiando las leyes, ¿cierto? Las leyes naturales, espirituales de Dios que rigen al ser humano, ¿cierto? En el aspecto de la familia y de la vulnerabilidad, o sea, cambiando en la mente de las personas, ¿cierto? Convicciones, razonamientos, cambiando lo natural por lo antinatural. O sea, ya no es solamente vulnerar, o sea, cambiando el sentido común, cambiándolo. ¿Por qué? Porque esto empieza a actuar desde desvirtuándolo a cambiándolo. Entonces, ahora ya es sentido común otra cosa que era hace años atrás. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? De que en un tiempo más, sentido común va a ser otra cosa. Entonces, va a ser, ¿cierto? Que, por ejemplo, que el sentido común es que si dos seres humanos se aman, entre comillas digo se aman, con amor eros o con amor filios, entonces se aman, es sentido común que tienen que estar juntos y que nada se los puede impedir. Entonces está cambiando de que es sentido común de que una pareja de homosexuales tiene derecho a adoptar a un niño. Entonces está cambiando el sentido común con estudios, ¿cierto? De que los niños que son ¿cómo se llama? Criados, ¿cierto? Por este tipo de parejas, tiene esto. Entonces, ¿por qué? Porque está cambiando el sentido común. Y ese es el proceso que estamos viviendo de cambiar lo malo por bueno. Porque eso se cambia en el corazón del hombre, en la mente, en las convicciones, en la sociedad. Entonces, vemos todas esas cosas y estamos en tiempos de incertidumbre, especialmente para los cristianos. ¿Qué va a pasar con la libertad de culto? ¿Voy a poder hablar de estos temas? ¿Voy a poder educar a mis hijos de estos temas? ¿Voy a poder oponerme, ¿cierto?, a que se le enseñe estas cosas a mis hijos? ¿O a escuchar estas cosas? ¿Voy a poder objetar? ¿Voy a poder dar mi opinión sin recibir una sanción? Porque hasta ahora solamente hay sanciones morales y sociales, ¿cierto? Donde el que da su opinión es un retrógrada, es un aquí, es un allá, pero ¿en qué va a parar esto? Como pasa en otros países. Entonces es una realidad que ya se está viviendo en muchas partes, ¿cierto? ¿El ruido de la música? Ya, a ver. Que hay un vecino que tiene la música todo chancho.
Entonces, eso, hermanos, estamos en un momento de incertidumbre y necesitamos entender y poder estar firmes, ¿cierto?, en nuestras convicciones, ¿cierto? ¿En qué va a ir a parar todo esto? Es un momento de incertidumbre donde tenemos que tener la convicción y que esas convicciones se transformen en certezas de que independientemente de las situaciones que nos toque vivir, nos vamos a poder gloriar y vamos a salir victoriosos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar porque yo aquí podría estar hablando toda la noche. ¿Hay algo que Amén. quieran compartir antes de orar? ¿Algo que quieran decir? Yo no, hermano. Yo Ya. nada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por este momento con mis hermanos, por la comunión que has puesto en nosotros. Yo te pido que pongas en nosotros certezas, que nos lleves a tener convicciones y que a través de la experiencia estos se transformen en verdades absolutas en nuestro corazón. Ayúdanos a seguir adelante, a poner la esperanza en ti, Señor, a que tú tienes un propósito y estás trabajando en nosotros, que aunque no veamos lo que esperamos, ciertamente va a ocurrir y que nuestra muerte no es limitación para que tú cumplas lo que has prometido, que ciertamente tu promesa mayor y principal en nosotros es formarnos a la semejanza del postrer Adán, de Jesús. Fórmanos, Señor, porque esa es nuestra meta principal. Lo demás, Señor, puede ser cumplido antes o después de lo que esperamos. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, Señor, que salgamos fortalecidos de esta reunión, Señor, para seguir creyendo, llenos de tu amor, llenos de la convicción de que tú nos has amado. Que tu amor se pueda establecer como una verdad, como una certeza. Convéncenos, Señor, convéncenos. Como puede decir Pablo, que lleguemos a decir nosotros, he sido persuadido, he sido convencido, que nada nos puede apartar de tu amor, Señor. Bendigo a mis hermanos, a los que están aquí en Zoom. Bendigo a mi familia, a mi esposa, a mi hijo. Bendigo a los hermanos que estén viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús, para que tú fortalezcas nuestro hombre espiritual, nuestra fe, nuestras convicciones y nuestras certezas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Amén.